las 9 ya estamos con el doctor Rodolfo Campos Aquí Navarro. andamos, claro y que vamos sí. a hablar de la próstata. Vamos a hablar de la próstata, efectivamente. Y tenemos muchas preguntas, así que irnos Vamos a hablar de la próstata. ¿Qué es la próstata? Yo les voy a pedir antes que decir que la próstata, nos están viendo muchas damas, nos están viendo muchos caballeros, por favor, pasen la voz, porque es importante lo que vamos a mencionar. ¿Qué es la próstata? Es una glándula, tiene forma de castaña. Es una glándula que está en la uretra masculina. Ajá. Y es una glándula que produce nutrientes o energizantes para los espermatozoides, para que tengan viabilidad, que tengan vida, vamos, y puedan fecundar en su momento al óvulo. Esta próstata entonces suele tener algunos problemas, por ejemplo, infecciones. Y cuando hay infecciones la situación se torna un poquito difícil porque los antibióticos normalmente no llegan bien a la próstata, excepto algunos, la trimethoprim por ejemplo, y los exámenes de orina dan generalmente negativo. Entonces hay que hacer, es difícil de detectar, pero produce muchos síntomas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer un tacto rectal y exprimir prácticamente la próstata, va a ser un líquido fétido, y entonces hacer un cultivo, se llama cultivo de Thyer-Meiler, y entonces determinar la gonorrea prostática, que no es tan rara en algunos hombres. Hay que cuidarse en el ambiente, en el ámbito sexual. Es una enfermedad de transmisión sexual. Por otro lado, mis amigos y mis amigas, la próstata suele inflamarse, suele tener problemas. Sí. Entonces, lo normal es hacerse los chequeos. Ahora, ¿qué síntomas hay? Probablemente sea lo que muchos caballeros van a preguntar. Bueno, el primer síntoma que usted tenga distinto a como orina normalmente, hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, orinar con mucha más frecuencia que lo normal. Orinar de noche 3, 4, 5 veces. El chorro de la orina disminuido. Dificultad para orinar y eventualmente hasta dolor. Okay. Ahora, el crecimiento de próstata no duele, ese es el problema, nadie puede darse cuenta de que me está doliendo la próstata. No hay un síntoma tal como dolor. Pero sí los síntomas y signos que puedan dar, básicamente síntomas, en la micción de la orina, hay que tenerlo en cuenta. Y esto se incrementa con la edad, ¿no? A partir de los 40 años uno tiene que estarse revisando periódicamente. Sí, dicen por ahí que es el pago de ser hombre. Sí, efectivamente, la próstata normal, vamos a decirlo, pero a los 40 años ya empieza a crecer. Son digamos, hipertrofia prostática benigna, no hay un cáncer, obviamente, sino solamente un crecimiento. Y ese crecimiento lo que va haciendo es estrechar la uretra y producir una dificultad ya mayor en la orina. El problema es que es lenta y progresiva. Entonces hay que estar muy pendiente me acuerdo cómo orinaba a cómo estoy orinando actualmente. Hay un siguiente punto que después de los 40 años ya suele haber crecimiento de próstata, más ostensible, más de cuidado. Ya entonces hay que tomar medidas preventivas que son muy importantes, que son, por ejemplo, en la historia clínica con las características de la micción, es el antígeno prostático a menos de 50 años, a los 40, por ejemplo, no más de 2.5 nanogramos por mililitro, no más, y ya a los 70 años ya pueden haber hasta 6.5 nanogramos de mililitro. Claro, esto hay que hacerlo hay que hacerlo temporalmente, 1 o 2 veces al año, por ejemplo, conforme vaya subiendo el riesgo. La edad nos incrementa el riesgo, ya no nada más de crecimiento benigno, no tiene problema, es mecánico prácticamente, sino ya de una hiperplasia que puede desarrollar ya un cáncer, vamos a decir un CA, ¿verdad? Para no asustar a nadie, un CA, un cáncer de próstata. Entonces es bien importante la medida preventiva. Uno, el antígeno prostático, los signos y síntomas antes, y el tacto rectal, de lo cual en México tenemos ese problema de considerar el tacto rectal como una alteración o una violación en el sistema masculino. No hay tal. Hay que hacer el tacto rectal, se hace en todos los países normalmente, claro. Y en México como que sí le tenemos la tendencia a correr. Le sacamos, sí. Como dice. Sí. Ay, no, sí, es que no, imagínese. No, oiga, sí, hay muchas. Por ahí dicen que a los 40 años ya se tiene que hacer el estudio de la próstata, ¿no? Sí, pero ya, por ejemplo, Aníbal nos platicaba que ya se hizo otro tipo de estudios que no necesariamente tienen que hacer el tacto, pero que ya a los 50 ya es
Ahorita hay que hacerlo, a los 40, a mayor de 40 años hay que hacerlo, definitivamente. Cierto, hay más estudios, los estudios de resonancia magnética y todos aquellos que no representan grandes problemas. Pero lo mejor, lo recomendable es hacer el tacto. Absolutamente sí es hacerlo. Okay. Sí es ¿Y cómo nos dijo que era? Okay. Bueno, cuando hay una próstata normal, tóquense aquí, por favor, tóquense aquí. Y cuando hay crecimiento de próstata, ya después de los 40, tóquense aquí en la punta de la nariz, así se siente cuando hay un tacto. Y cuando está muy, muy crecida, por ahí les repartí una nuez, ya se la comieron, qué bueno, tóquenla y van ustedes a notar... Van ustedes a notar ya la rugosidad, la consistencia, la dureza. Ya no estoy buscando ustedes. Gracias, doctor. ¿Nombre de qué? Bueno, gracias, doctor Campos.